Hola, ¿cómo vamos? Vamos terminando el año, estamos en diciembre, es hora de hacer un balance personal, familiar, económico. Es un lindo mes sin angustias y sin nostalgias, tratando de ver cómo nos fue este año y adelantar un escenario para un 2025 que yo, en lo personal y por datos que uno lee, que son accesibles a todos, pienso que va a ser un año bastante fuerte, picante, complicado también. Así que bueno, que seguramente vamos a tener otra entrevista en este canal que siempre nos acompaña, en Monte TV, pero vamos adelantando estos saludos que corresponden y que aparte son lindos hacerlos. Así que bueno, cada uno que empiece a hacer su balance. Tengo dos temas hoy, uno es local, que es la cooperativa, otra vez la cooperativa, y otro que también es muy importante, pero ya es a nivel de la vida de cada uno. La cooperativa, estuve viendo una conferencia de prensa que por fin se dio, los medios, inclusive me consta, inclusive en esta columna habíamos solicitado lo importante que era hacer una conferencia de prensa para que la gente, por intermedio de los medios, que son de alguna forma el intermediario entre lo que sucede y cada casa, se enteren de cómo viene, dicen escándalo, dicen, estos acontecimientos, sucesos que dentro de todo son normales en las instituciones, ¿no? En otras, como en el Congreso de la Nación, son mucho peores. Yo digo que vi la conferencia de prensa que se hizo, me gustó mucho la intervención de los medios, por dos cosas, porque utilizaron el canal de preguntas y repreguntas como periodistas, como un medio, y se pusieron también en el papel de vecinos los que hacían las preguntas. Así que me parece que fue una buena intervención de los medios, una mediocre para mi gusto contestación del Consejo de Administración. En algunos casos fue buena, contundente, con datos, y en otras fue más bien voluntarista, digamos, ¿no? Hubo voluntad de explicar, pero no se explicaron las cosas. Es más, algunos datos concretos no se conocían, y si yo lo llevara eso a Chequeado, que es una página que me dice lo verdadero, lo falso, qué sé yo, tiene chequeado una categoría que dice engañoso. Así que algunas de las contestaciones que dieron los vecinos, con todo respeto lo digo, ellos pueden contestarme, fueron engañosas. No fueron mentiras, pero tampoco fueron ciertas, fueron engañosas. Bueno, de esa asamblea, de ahí me quedaron dos cosas. Quedó bien claro para todos los socios que hay que trabajar en un modelo de participación mayor. Ese modelo de participación mayor se puede dar, por supuesto, en conjunto y en charla con el Consejo de Administración, eso es muy importante. Un consejero de la cooperativa reconoció que se pueden hacer asambleas de socios, no solo de delegados, sino de socios, que se necesita un mínimo de socios, pero ese mínimo es formal. Somos 13.000 socios. Bueno, yo creo que de los 13.000, si juntamos 300 para una asamblea, sería un disparate. Tenemos varios clubes o centros municipales que nos pueden prestar Así que si esto sigue así, me parece que sería bueno que nos juntemos y hagamos una asamblea de socios antes de fin de año o después. Lo otro que me quedó es que quedó claro que es engañoso el sistema de representatividad, pero no depende de la cooperativa, sino de la ley de cooperativa. Cada vez que se suman más de 5.000 socios hay que ir a un sistema de delegados, o sea, de representación indirecta de los socios en la cooperativa. Esto es por ley. Un argumento que la verdad que fue hecho de muy buena fe, pero a mí no me convenció, es que no participa la gente, y como no participa la gente, seguimos los mismos. Y yo lo digo porque actué siempre en política y la gente no participa en política, pero nosotros salíamos a que participen, porque si el político no sale que participen los que no participan, pierde representatividad el político, que es lo que está pasando.
Entonces nosotros teníamos un mecanismo de invitación, de convocatoria, y que debe seguir existiendo para que la gente participe. Entonces eso de que estamos en una cooperadora, una cooperativa y nadie quiere venir, es un argumento para mí débil, porque en ese caso los que están en el Consejo de Administración o los delegados tendrían que hacer un esfuerzo para que todos participen. Me parece a mí. Ya sé que esto no es obligatorio que lo hagan, pero creo que es de buena fe que se haga. Entonces, la conclusión que me queda de la cooperativa es la siguiente. Yo paso la hoja, vamos a esperar las denuncias de un lado, denuncias del otro. Me llama la atención que haya denuncias penales entre vecinos y entre amigos y entre compañeros de más de 20 años de trabajo. Siempre digo que acá hay lauchas en la galleta, o sea que acá hay cosas que se están discutiendo que no son las que aparecen, se están discutiendo por cosas que no sabemos, y debo dar una gran disculpa, y quiero que este medio sirva para mis disculpas. Yo en la columna anterior, en este canal, en mi columna tradicional, dije que había un guardaespaldas, un culata, un personal de seguridad que dejaba o no entrar a los delegados. Y me debo disculpar porque alguien me avisó que esa persona es miembro del Consejo de Administración. Así que vaya para él y para la cooperativa en su conjunto mis disculpas, y si los ofendí les pido disculpas porque la verdad no conocía a esa persona y me pareció que el rol que jugaba era el que yo dije. El otro tema, que es más importante, ¿por qué? Porque también como el de la cooperativa nos lesiona, porque también como el de la cooperativa es un tema que hace a nuestra vida cotidiana. Y ustedes van a decir, no hace a nuestra vida cotidiana, que es el tema del escándalo que hubo en el Senado de la Nación con respecto a la cuestión de la expulsión de este senador entrerriano Koeger, que aparentemente tiene un mecanismo de lavado de dinero y empresas offshore, y bueno, ya sabe usted que lo encontraron con $210.000 y muy bien acompañado con una señorita que parece que son socios o son miembros de una compañía inexistente en Paraguay, tienen doble domicilio en Recoleta y en Asunción. Bueno, el escándalo del senador, digámoslo, sospechoso de corrupto o al menos corrupto. Porque aparte este mismo senador era un funcionario de un gobernador peronista de Entre Ríos, y a ese gobernador peronista le lavaba dinero y lo metía era un testaferro del poder económico de la corrupción peronista. Entonces, no hay ninguna duda que debía ser sancionado, sobre todo porque llegó también un exordio, un expediente de la jueza Salgado de San Isidro, Arroyo Salgado, la ex viuda de Nisman, ya estaba separado, pero bueno, se la conoce como la viuda de Nisman, una mujer muy valiente, donde pedía también algún tipo de desafuero o intervención del Senado por una causa de este senador peronista lavador de dinero. Peronista mileísta, porque se pasó del peronismo al mileísmo. Entonces hay sospecha de que para votar las leyes de Milei le pasaron esos $200.000 y él los llevaba para blanquear a otro país. Eso es lo que dicen. Hasta ahora está en manos de la justicia y de la justicia paraguaya. Entonces, acá apareció un gran escándalo por dos razones. Primero, y ahora le voy a decir por qué esto nos hace a la vida de todos nosotros. Y se lo digo ahora, nos hace la vida de todos nosotros porque la democracia, la vida que nosotros tenemos en una república, tiene tres poderes. Y esos tres poderes tienen que ser independientes. Y de esos tres poderes y de las leyes que salgan del Congreso, de la ratificación o no de las leyes del Congreso que hace el Ejecutivo, y de la judicialización, o sea, de la vida judicial, la interpretación y la aplicación de esas leyes, depende de nuestra vida. Depende de la vida de nosotros como monotributistas, como comerciantes, como emprendedores, como industriales, como jubilados. Depende de la vida de nosotros, de lo que sale de lo que acabo de mencionar. Y la verdad que fue un escándalo. Y fue un escándalo porque se lo terminó expulsando al senador mileísta peronista. Pero ¿qué sucede? No estuvo bien expulsado.
Y ahora le voy a explicar por qué no estuvo bien expulsado, a pesar de que sé que estoy remando contra la corriente. No estuvo bien expulsado porque el Senado asumió el rol de un tribunal de justicia, pero lo asumió mal, porque si bien tiene facultades el Senado, según los artículos 60, 69 de la Constitución Nacional y los reglamentos, para poder sancionar a un senador o en la Cámara de Diputados a un diputado, hay que hacerlo siguiendo un procedimiento, porque si no vamos a volver a la época de los conservadores anteriores del 30 o de la ley Saspeña, donde se reunían y no dejaban entrar a un diputado opositor, pasó con Balbín, pasó con Palacio, porque sabían que iba a votar en contra. Entonces se reunían y lo detenían. Y por eso nacieron los fueros, para que no pueda ser detenido en realidad. Otro día vamos a hablar de los fueros. Entonces, ¿qué sucede? El peronismo se llevó por delante al Senado de la Nación y dijo, bueno, hay que expulsarlo. ¿Tienen mayoría para expulsarlo? Lo vamos a expulsar. Pero está mal hecho. Está mal hecho porque no se le dio defensa, no se le permitió un previo desafuero para que la justicia lo juzgue a ver si es culpable, porque no está juzgado ni procesado en Argentina. Está recién llamado a una indagatoria. Entonces, ¿qué sucede? El peronismo, como necesitaba esa banca que se le había pasado a Milei, hay legisladores que saltan como las ranas de un lado al otro según como les convenga, malos ciudadanos y malos legisladores. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Como el que lo reemplaza a ese senador entrerriano peronista mileísta es de la Cámpora, es de Cristina, lo echaron sin previo juicio. No hubo en la Comisión de Asuntos Constitucionales un expediente para ver si merecía la expulsión. Se guiaron por los medios, por la poca información que había. Yo les digo algo, porque tengo contacto directo con el Senado de la Nación. Y los senadores con los cuales me dijeron, acá no hay ningún papel. Es más, el papel de Arroyo Salgado, de la jueza, llegó tarde. Ya había empezado la sesión. No pasó por ninguna comisión. O sea que lo expulsaron mal. Pregunta, ¿ese senador peronista mileísta tiene que estar en el Senado? No, yo estoy seguro que no. Ahora, lo que no podemos hacer es echarlo sin un debido proceso, sin las garantías de la defensa que él tiene que ejercer. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un senador que dijo yo, en contra de su bloque, que es el radicalismo, que dijo voy a votar en contra de la expulsión, porque él proponía la suspensión. ¿Qué hubiera pasado si lo suspendemos? No cobra la dieta, no es reemplazado porque está suspendido, y le damos a él tiempo para expulsarlo correctamente en marzo, que es el tiempo que se le daba. Y en marzo seguramente la justicia paraguaya ya le iba a pasar el asunto a la justicia argentina y se iba a poder resolver de una manera limpia, transparente, no a las apuradas, como hizo el kirchnerismo, para sacárselo de encima y que entre una senadora de su palo. Y la Libertad Avanza, la verdad que se cagó en las patas y dijo, no podemos suspenderlo, porque el kirchnerismo no quiere y tiene mayoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no quedar mal con la sociedad y con los medios, como somos los jefes de la anticorrupción, aparentemente, lo echamos también. Esta es la verdad. Y pasó eso, un desastre, una vergüenza institucional. La gente no lo entiende, pero esto se hizo para la tribuna, para que la gente diga, uy, por fin lo echaron. Pero como la gente no es tonta, y los ciudadanos no son tontos, saben que en realidad lo único que quería Cristina Kirchner era sacárselo de encima al corrupto sin el debido proceso, de una forma bastante discutible desde el punto de vista constitucional, para tener mayoría y meter una chica de la Cámpora que viene de Entre Ríos. Esta es la verdad. Pero hay otro escándalo, y esto me preocupa mucho, porque la verdad que estamos en una democracia que es una cáscara vacía. Es una democracia que no está funcionando como debiera. Va a una especie de autocracia o de tensión dentro del mismo gobierno que es peligroso. Hubo tensión en gobiernos anteriores entre el presidente y el vice y terminaron mal. Hubo tensión, bueno, el último, entre De la Rúa y Chacho Álvarez, que renunció y terminó De la Rúa teniendo que irse, entre otras cosas. Y ahora Milei, que es un autócrata, un autocrático, un demagogo que solo él y su hermana creen que tienen el poder total de la nación, y en algunos aspectos lo tienen, está en contra de Villarruel,
no la quiere a su propia compañera de fórmula, antes del año ya empezaron las peleas. Entonces, ¿qué ha hecho? Se fue a Italia a reunirse con un congreso ahí de ultraderechistas y de conservadores, y algo pasó, esto gravísimo, que la Constitución dice que en ausencia del presidente, por cualquier razón, muerte, destitución, enfermedad o viaje al exterior, es muy clara la Constitución, inmediatamente tiene que jurar como presidente la vicepresidente, en este caso la vicepresidente. O sea que Villarroel tendría que haberlo reemplazado casi automáticamente ante un escribano general de gobierno. En el momento que se va uno tiene que entrar el otro. La Argentina estuvo acéfala, querido amigo montense. La Argentina estuvo sin gobierno, sin ejecutivo, sin presidente durante horas. No sé cómo se arregló eso. ¿Qué dice Villarroel? Que no le avisaron. Es raro, es raro. ¿Qué dice el presidente? Que le avisaron. Ahora yo digo, en la época de la comunicación, con un tipo como Milei, Caputo y todos los que les paga para estar permanentemente en las redes, en el Senado de la Nación, que hay asesores, hay abogados, nadie sabía que el presidente se iba a Italia. Había salido en los medios. O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿qué dice ahora el entrerriano corrupto y algunos constitucionalistas? Esa sesión no es válida. ¿Por qué no es válida? Y no es válida porque tendría que estar a cargo de la presidencia. Y si está a cargo de la presidencia Villarroel, la Constitución dice que ningún ciudadano puede estar en dos poderes a la vez, no puede estar presidiendo el Senado. Lo tendría que haber presidido Abdala, que es uno que anda por ahí, que es el vicepresidente que sigue a la presidenta Villarroel del Senado. Entonces, esto me parece que también nos lesiona, porque mientras esto pasa y nos venden humo, con que mañana cambiamos la ANSES, cambiamos los medicamentos, el registro lo va a poder sacar usted de su casa, no va a haber más BTV, la BTV que hay toda una coima con Kicillof y qué sé yo, anuncios todos los días, humo. Yo después llamo al registro automotor y digo, una pregunta, acá me dicen que el registro yo puedo darle a un hijo mío la cédula azul sin tener... No, todavía no está. Dicen que la BTV, no, todavía no está. Dicen que tengo para hacer una transferencia de dinero a la persona que le debo, tengo que pagar... no, todavía no está. No hay nada. No hay nada. Y mientras eso pasa, la Argentina está endeudada en 120.000 millones de dólares. 120.000 millones de dólares. Y este gobierno, a pesar de que tiene algunos aspectos positivos en que bajó la inflación, podemos ver otro día por qué, que está bajando el déficit, este gobierno se endeudó más que el gobierno anterior. Y este gobierno también creó una desocupación y una pobreza muy similar a los gobiernos que critica. Entonces, estoy preocupado por esto, estoy preocupado. Por la cooperativa estoy preocupado, ya se va a solucionar, creo que va a haber causas penales, bueno, ya vamos a descubrir qué pasa, sí hay que participar y tenemos que participar todos más. Creo que hubo un avance como conclusión porque el presidente de la cooperativa dijo, bueno, cualquier socio puede venir y va a ser bien atendido y le vamos a... sus dudas se las vamos a evacuar y demás, es un avance. Y es un avance también lo que hicieron los medios de en cierta forma tensionar o presionar para que haya una conferencia de prensa local, que la verdad que yo la seguí toda, fue larga, pero me interesó y me aclaró muchas cosas. Y desde el punto de vista de lo que conté del gobierno nacional, me parece que es un zafarrancho terrible porque nos deja como más descreídos y a mí no, porque bueno, yo he cumplido funciones y estoy relacionado con las instituciones y con la política y entiendo y me preocupa y me decepciona también esto, pero más lo preocupa y lo decepciona, o quizás lo decepciona pero no lo preocupa, al vecino que tiene que meterse mucho en estas conversaciones o estar todo el día pendiente de la televisión para saber cómo son las cosas y generalmente no entiende y por no entender, y estoy de acuerdo que no entienda porque no se le explica, termina puteando a la política, al sistema y
lo que puede suceder, el temor mío, que la esperanza del pueblo argentino se transforme en resignación. Si la esperanza del pueblo argentino con este o con otro gobierno se transforma en resignación, estamos fritos. ¿Por qué estamos fritos? Porque no tenemos ningún instrumento para cambiar. Cuando nosotros nos resignamos a algo y tomamos como natural algo, no lo vamos a poder cambiar, porque creemos que está bien así y estamos cansados y que no hay otra forma de cambiarlo porque total es así. Entonces, esa esperanza que tuvo este gobierno, y lo digo, ya se sabe públicamente que yo no estoy de acuerdo ni voté a este gobierno, tampoco voté a Massa, voté en blanco. Entonces, creo que lo digo porque antes de radical soy argentino. Independientemente de mi partido, yo creo que a este gobierno le tiene que ir bien, yo ansío que le vaya bien, porque es el bienestar de todos los argentinos, por favor. Pero lo digo poniendo una alerta, porque creo que nosotros tenemos que seguir luchando, participando en los partidos políticos, en cualquiera, yendo a la cooperativa, yendo a los clubes, yendo a las escuelas, porque es la participación. Si nosotros nos resignamos, perdemos toda posibilidad de poder mejorar las cosas, porque cuando la resignación se hace crónica, se pierde la esperanza. Total, las cosas ya van a ser así. Pero le voy a dejar una buena, le voy a dejar una buena. No sé cuál es todavía, la tengo, es muy linda, se la dejo en la otra columna. Bueno, que sigan bien y nos vemos, gracias a este canal, nos vemos en la próxima.